¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yourcentralvalley.com y Facebook Live. Líderes estatales se preparan para trabajar con el presidente y la vicepresidenta electa Joe Biden y Kamala Harris. Y aunque el presidente Trump aún no acepta los resultados de las elecciones, el gobernador Gavin Newsom dice que el estado no se detendrá para una nueva administración y que el estado está revisando las 100 demandas legales contra el gobierno de Trump. This is an exciting and enlivening time and opportunity for the state of California, and we're going to do everything we can to maximize it and to do so very efficiently and effectively, and we are not waiting. Otra pieza de planificación para el Estado es suplir a Harris en el Senado. El gobernador Newsom dice que no existe un plazo para eso y que el proceso de selección ha comenzado. Y en noticias en desarrollo, abogados dicen el no poder localizar a los padres de 666 niños migrantes separados en la frontera por el gobierno de Trump, un número más alto de lo que actualmente se había reportado por un juez el mes pasado. Abogados que trabajan en reunir a familias le avisaron a un juez que no podían dar con el paradero de los padres de 545 niños y ahora en un correo obtenido por NBC News, esos abogados reportaron un número de 666. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no respondieron a una petición sobre un comentario. En otras noticias, el alcalde electo de la ciudad de Fresno, Jerry Dyer, ha dado positivo a COVID-19. Dyer fue expuesto al supervisor del condado de Fresno, Steve Brandel, quien también dio positivo a COVID la semana pasada. Dyer tomó una prueba como precaución. El primer examen salió negativo, pero comenzó a desarrollar síntomas y tomó otra prueba y salió positiva. Tendremos más sobre esta nota esta tarde a las 5 por KC24. Por lo tanto, funcionarios de salud del condado de Fresno dicen estar consternados con la información actual. Autoridades de salud no solamente revelaron el día de hoy que las cifras de casos van en aumento, pero también el número de hospitalizados. En estos momentos dicen que existen 112 pacientes hospitalizados debido a COVID-19 y que solamente existe un 10% de camillas en el área de cuidados intensivos luego de que sean usadas para pacientes con y sin COVID. El doctor Bora dice que el hospital ingresó a 20 pacientes durante el fin de semana y que esperan que esos números incrementen debido a los días festivos que se aproximan. Frankly, I think we're going to have a purple Thanksgiving. I think we'll be in the purple zone of the blueprint by the time Thanksgiving holiday time comes around. It's too early to tell how Christmas will look. El doctor Bora dice que la comunidad debería de tener más precaución luego de que las temperaturas también estarán bajando y recomiendan que personas tomen la prueba cuando puedan, en especial si trabajan con el público. La Agencia de Mejores Negocios ha emitido una advertencia a consumidores en relación con estudios clínicos para COVID que prometen dinero a personas que participen. De acuerdo a las autoridades, personas reciben un mensaje de texto, correo electrónico o mensaje por medio de las redes sociales explicando que posiblemente puede calificar para formar parte del estudio y puede obtener $1,000 de recompensa. El mensaje les provee un enlace, pero se pide no visitar esa página. Si lo hace, puede que su computadora o teléfono reciba un virus. Esos virus le pueden dar acceso a estafadores a sus cuentas personales. La Agencia de Mejores Negocios recomiendan el no abrir ningún enlace desconocido y nunca pague para ser parte de un estudio clínico. Y el año está a punto de terminar y tras un año 2020 muy diferente, el Centro de Recaudación de Alimentos The Bulldog Pantry en la Universidad Estatal de Fresno quiere ayudar a la comunidad con un evento de donaciones en ruedas. Voluntarios dicen que COVID-19 ha causado retos para todos, incluso con ellos, y están viendo una necesidad más grande en la comunidad. We've also been seeing many more families. This year already we have helped 6,000 families where normally it's more like 1,500 families that we see in a year. Puede pasar a dejar sus alimentos y cuidados personales hasta las 6 de la noche el día de hoy. También puede donar por línea. Un hombre perdió la vida tras ser baleado al sureste de la ciudad de Fresno. Oficiales informaron que recibieron una llamada a eso de las 10:45 de la noche avisándoles sobre disparos cerca del área de las avenidas Argyle y Beck. Al llegar a la escena encontraron a Marcelo Pinkey, de 33 años de edad, de Fresno, herido de bala. La víctima murió en la escena. Detectives aún siguen investigando el caso y dicen que muchos escucharon los disparos y buscan a testigos que vieron algo.
At this time, we don't have any other information about involved people other than the suspect is possibly a black male. Autoridades dicen que la única información que tienen sobre el sospechoso es que posiblemente es un hombre afroamericano. Si tiene información sobre ese caso, se le pide que se comunique con la policía de Fresno. Y esta mañana el equipo de materiales peligrosos estuvo presente en el edificio de inmigración en la calle Iño y Santa Fe en Fresno luego de que se reportara una sustancia sospechosa. Trabajadores dicen que abrieron un paquete y vieron una sustancia blanca y se comunicaron con las autoridades. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno informó que la sustancia no era peligrosa y trabajadores regresaron al edificio. Por su parte, la policía de Fresno está tras la pista de un conductor que huyó tras estrellarse con una boca de agua al sureste de la ciudad. El hecho se registró esta mañana en el área de Belmont y Ferger, lo que causó que las calles de Geyser se inundaran. El auto fue abandonado en la escena y equipos pudieron controlar la situación. Y al norte del valle, un hombre de Merced enfrenta cargos de intento de asesinato tras disparar contra y lesionar a 5 adolescentes en enero. En el centro de la ciudad, la policía de Merced arrestó a Eric Lee, de 29 años de edad, en conexión con el crimen. Detectives informaron que Lee fue visto en video de vigilancia en esa área la noche del incidente armado y cuenta con un historial criminal. And he's still innocent until proven guilty, of course. So, just so hopefully, if the evidence does show that, he was in fact responsible, that, maybe the victims, will have justice. Oficiales aún siguen investigando lo ocurrido. Si usted tiene información sobre el caso, se le pide que se comunique con la policía de Merced. Por otro lado, agentes estatales han llevado a cabo una redada antidroga en un dispensario de cannabis en el distrito Tower en Fresno. El jueves pasado, agentes especiales y oficiales de policía de la ciudad de Fresno llevaron a cabo una orden de registro en el sitio California Medical Broker Dispensary en Avenida Olive. Autoridades confiscaron $1 millón en productos de la tienda junto con dinero y armas ilegales. Mark Sandreff, un representante de la ciudad de Fresno, dice que aún la marihuana es legal en California, la ciudad aún está en el proceso de permitir que existan negocios de esta clase dentro de la ciudad. This is a good opportunity for those business owners. They're just going to have to go through a very extensive process to actually finally get the license and the permits to be able to sell cannabis here in the city of Fresno. Sanders dice que estarán proporcionando un número de licencias en la ciudad y que posiblemente no existirán negocios legales hasta el próximo verano. En otras cosas, la pandemia ha causado el cancelamiento o cambios de varios eventos. Entre esos está el desfile del Día de los Veteranos. Este año no habrá desfile en Fresno, pero podrá verlo el del año pasado por KC24 este miércoles, comenzando a las 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y para terminar el día, el camión de café de Hello Kitty estará de regreso en Fresno este fin de semana. Personas podrán ordenar nuevas golosinas y obtener coleccionistas, incluyendo peluches de Hello Kitty, tazas y sets de galletas. El camión estará estacionado cerca de la tienda Michael Kors en el centro comercial Fashion Fair Mall este sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que si se ha aficionado del Hello Kitty, puede ir a visitar el camión en el Fashion Fair Mall. Así hemos finalizado esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.